En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, asumimos una nueva jornada informativa, en esta ocasión la del jueves 16 de septiembre. Bienvenidos y muy amables por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Ya comenzaremos a transitar sobre las notas de mayor relieve informativo en esta agenda que ya está en desarrollo. Y en este caso hay varias cosas que van a tener repercusión sin duda alguna en la jornada del día de hoy. Bueno, en este caso, por ejemplo, hoy jueves 16 de septiembre, nos encontramos con que el gobierno ha dispuesto el inicio de clases no propiamente con la asistencia de los alumnos, sino con la asistencia de profesores, un poco para examinar las cosas, un poco para evaluar cómo establecer protocolos de bioseguridad a propósito de la pandemia. Bueno, y al final de cuentas, padres y representantes querrían saber también en qué condiciones se encuentran los planteles, porque se ha abierto un debate abierto, explícito entre el gobierno y los sectores gremiales en cuanto a si hay condiciones para regresar a clases. En principio, a partir de hoy, con la asistencia de docentes a los planteles y posteriormente, a partir de finales de este mes o tal vez comienzo del mes de octubre, con asistencia parcial a través de la presencia de los alumnos, y esa controversia todavía sigue, donde están involucrados varios factores sociales, incluso con pronunciamiento de los gremios y sociedades científicas sobre si es conveniente o no llevar a los muchachos a incorporarse. Allí también hay diferencias en ese sentido. Solamente el recorrido de hoy y la cobertura informativa nos permitirá tener una idea clara de cómo despierta, cómo es este abrebocas del nuevo año escolar, en ese sentido, y qué van a decir hoy los maestros, que ya de lo suyo han dicho algo en semanas anteriores, y qué va a decir el gobierno, en este caso, sobre cómo comenzará a andar el nuevo año escolar. Hay mucha incertidumbre, hay muchísimas dudas. Cuando se habla de apertura presencial, a partir del mes de octubre también se abre un nuevo debate en este sentido, y bueno, si deben vacunarse, no deben vacunarse. Ya ha habido, en este caso, reseña informativa y la hemos ofrecido a todos ustedes, solamente esperar, pero hay que ponderar esta información porque va a tener presencia, sin duda alguna, durante todo el día. Otras notas, también en el marco de la controversia internacional, pero que alude a Venezuela. Pues bien, Maduro ayer denunciaba al gobierno de Colombia de estimular, de provocar saboteo de los servicios públicos en contra de Venezuela. En ese sentido, tuvo una intervención que fue recogida por diferentes medios de comunicación social y reseñada también en los portales de Internet. A la par de ello, pues también, pero en una entrevista que ofreció a un medio internacional, en este caso al diario ABC de Madrid, el presidente Iván Duque, para alentar un poco más, digamos, esas contradicciones con Venezuela, declaraba que en el gobierno de Maduro era nuevamente ratificada, diría mejor, era la mayor amenaza regional que tenía pues a América Latina, y que, bueno, algo habría que hacer en ese sentido. Es muy probable que en el día de hoy voceros del gobierno den alguna respuesta a lo que decía en esta declaración pues Iván Duque, al diario, repito, ABC de Madrid. Mientras tanto, a propósito del tema del debate sobre si se incorpora o no se incorpora Alex Saab a las conversaciones de México. Bueno, pero a propósito de esto, el gobierno de los Estados Unidos, a través de un vocero del Departamento de Estado, señalaba que el gobierno de Maduro debería dedicarse más bien a trabajar para lograr acuerdos, para sacar a Venezuela de la crisis, y no dedicarse a sabotear las negociaciones que comenzaron en México y que uno debe suponer, por lo que se ha dicho, se retomarán a partir del, creo, si mal no recuerdo, el 23 de septiembre, es decir, está próxima la probable tercera ronda, pero como ahora está de por medio esta situación que ha planteado la delegación oficial de incluir a Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde,
esperando una extradición hacia Estados Unidos, entonces no sabemos qué pueda ocurrir. Se conoce de la parte opositora, es decir, de la contraparte en este caso, un comunicado muy comedido, muy discreto, señalando y advirtiendo lo que significaría una presencia de Alex Saab. Eso no está definido. Y si es el recuerdo del caso de alias Simón Trinidad, cuando las FARC trataron de incorporarlo, estando preso en los Estados Unidos, paga una condena de más de 60 años por narcotráfico, a las conversaciones de Cuba entre las FARC y el gobierno, pues, de Juan Manuel Santos. Entonces, aparte de estos elementos o estas variables que surgen, que el Departamento de Estado definiera ayer algunas cosas en ese sentido, advertir al gobierno venezolano, de lo de Alex Saab no se ha dicho más nada hasta ahora. Esperaremos a ver si en esta jornada surge alguna otra información. Bueno, sobre el COVID tendremos el reporte oficial, en este caso en las últimas 24 horas, de acuerdo a la información de los voceros del gobierno, 1.064 nuevos contagios, lamentablemente 17 personas fallecidas, para un total de 4.265, creo. De acuerdo, repito, a lo que tenemos como único registro, que son los números del gobierno. Mientras tanto, bueno, hay una noticia que pudiera ser alentadora, porque una funcionaria o vocera, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, ha expresado que probablemente, si se logra masificar el uso de las vacunas, aun cuando hay unas grandes diferencias entre países ricos y países pobres, pero si se lograra masificar, repito, el uso de la vacuna, es muy probable, solo probable, que en marzo de 2022 se haya podido controlar la pandemia. Hay otros que no son tan optimistas y piensan que esto va a durar un tiempo mayor, que incluso transitaremos el año 2022 todavía bajo el sello y la sombra de la pandemia y que solamente en el 2023 podrían corregirse las cosas. Ojalá esas palabras de la vocera de la Organización Mundial de la Salud pues fueran así y que ciertamente ya para marzo del año que viene esto esté controlado. Por lo demás, bueno, hay informaciones diversas en el mundo sobre el tema. En Brasil volvieron a subir el número de personas fallecidas, Colombia controla la situación y el número de contagios y fallecidos se reduce. Chile anuncia que a partir del 1 de octubre todos aquellos que estén vacunados con pauta completa, previamente con un PCR negativo, podrán visitar ese país otra vez. Chile es el país de la América Latina que tiene casi controlada la situación. Eso es una buena noticia, sobre todo por la cantidad de venezolanos que viven allá y sus familiares que están aquí y que a lo mejor querrían visitarles en ese sentido. Bueno, otra nota importante también que va destacando en la agenda del día de hoy. Está de visita en nuestro país el secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tuvo una reunión con el presidente de PDVSA y ministro de Petróleo Tarek El Aissami. Allí el funcionario oficial venezolano pues renovó los criterios y acusaciones en contra de los Estados Unidos, señalando que lo que quiere es apoderarse de la riqueza petrolera que está en el subsuelo venezolano. Vamos al tema internacional, hay varias notas. Una, pues en Perú sigue la controversia sobre si se le entrega o no a la familia el cadáver de Abimael Guzmán, el jefe terrorista que estaba condenado a cadena perpetua, el jefe de Sendero Luminoso, que murió el fin de semana. Entonces, la Fiscalía ha dispuesto que hasta que las cosas no estén claras, pues ese cadáver no lo van a entregar. También, bueno, en el tema internacional destaca la renuncia de 5 integrantes del cuerpo ministerial del gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, todo ello producto de la derrota, la contundente derrota electoral que recibió el peronismo en estas elecciones, pues del día sábado. Y otra nota importante, muy singular, porque están girando alrededor de nuestro planeta en este momento los integrantes de la misión SpaceX. 4 personas civiles, la primera tripulación civil en la historia del espacio, estará 3 días, da aproximadamente 15 vueltas alrededor del planeta por día y entonces, bueno, todo hasta ahora muy bien y hay un gran nivel de interés por ello. Deportes, bueno, destaca que la delegación venezolana al Mundial de Fútbol de Sala, futsal,
La Vinotinto venezolana ha derrotado a Costa Rica ayer en el Mundial de Lituania y pasa a los octavos de final, es una buena noticia. También, bueno, la presencia de Yulimar Rojas acá en Venezuela y las actividades que está desarrollando. Y en cuanto a la UEFA Champions, que había un gran interés internacional en el deporte alrededor del comienzo del proceso de eliminatorias, hubo nuevos partidos. El Real Madrid ganó en el minuto 89 al Inter de Milán, un partido muy disputado, donde hubo un héroe que se llamó Courtois, el portero del Real Madrid, que paró una serie de disparos pues, del Inter, ¿no? La expectativa también se generaba alrededor de Messi, Neymar y Mbappé, el llamado trío de delanteros mágico. Bueno, no pudo contra el Brujas, empató el PSG 1-1 y, por cierto, Mbappé salió lesionado en el minuto 65. El Manchester goleó 6-2 al Leipzig de Alemania. El Atlético de Madrid quedó empatado con el Oporto y, bueno, perdió el AC Milan después de 7 años sin ir a la UEFA. Regresa y resulta ser que el Liverpool le ganó 3-2. Eso en términos generales, informaciones importantes que van a tener ratificación en breve en esta primera emisión del Noticiero de Televen. A la par, vamos a comenzar a presentarles los titulares en esta primera emisión. Bueno, comencemos. Algunos caraqueños siguen prefiriendo el trueque como método para paliar la crisis económica. Hablando del regreso a clases, aunque la ministra de Educación, Yelitza Santaella, afirmó que el 60% de los colegios públicos están aptos para iniciar las clases este jueves, la Federación Venezolana de Maestros asegura que las instituciones educativas no están aptas para volver a las aulas. Bueno, Yulimar Rojas afirmó que buscará más preseas en los mundiales de atletismo de 2022 y crear un récord imbatible en su disciplina. Seguimos. Bueno, lo que ya mencionábamos, 3 ministros y 2 funcionarios de primer nivel presentaron ayer miércoles su renuncia al presidente argentino Alberto Fernández, luego de la inesperada derrota que el oficialismo tuvo en las elecciones primarias realizadas el domingo. Espacio de la entrevista, conversaremos con Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, sobre el tema del agro venezolano, que es muy importante. Y en arte y espectáculos, pues tenemos que Disney Plus reveló el tráiler de Hua Cage. Esto, en términos generales, son informaciones que destacan en nuestra agenda del día de hoy. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter, usando la etiqueta numeral primera emisión. Les vamos a presentar de inmediato a los titulares de la prensa nacional, regional. Siempre hacemos una ronda diaria de corresponsales, la información internacional, las notas que van llegando a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y el tránsito. Pero antes de dejarlos con Gaudí y Ricardo, nosotros quisiéramos expresar nuestra palabra de pesar por la muerte de una querida compañera, Gisela Fuenmayor, de muchísimos años, acá en Televen, con responsabilidades en la vicepresidencia de Información y Opinión del canal. Lamentablemente ayer se nos fue Gisela de manera repentina y a sus familiares nuestra palabra de pesar, de aliento y de solidaridad. Bueno, entonces los dejo con ustedes. ¿Qué tal? Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Sí, bueno, un triste amanecer acá para la familia del noticiero con esta partida de nuestra querida Gisela. Sí, señor. Enviamos, por supuesto, a todos sus familiares, a sus amigos, a su hijo, nuestra palabra de apoyo y de consuelo en este momento por el fallecimiento de nuestra querida Giselita. Amigos, nos toca hacer revisión de diarios de circulación nacional. De inmediato. Vamos a comenzar con la portada del diario 2001. Ellos tienen una información en materia de sucesos. El titular dice lo siguiente: matan a anciano para cumplir un rito santero. Vamos a revisar el sumario de esta información. Asdrúbal José Natera Martínez confesó durante interrogatorios en el CICPC que asesinó al sexagenario Antonio Armando Quijada por una condición que le puso un sujeto apodado El Brujo para un ritual en Guanta. Esto ocurrió en el estado Anzoátegui. La oposición en Miranda va al abismo electoral. Carlos Ocariz juramentó su comando de campaña de cara al 21 de noviembre, mientras que David Uzcategui continúa con su postura de ejecutar primarias para definir candidatura unitaria.
Oficialismo denuncia asedio de Estados Unidos, lo dice el ministro de Petróleo Tarek El Aissami. Él acusó al gobierno de Washington de pretender apropiarse de las reservas del crudo de Venezuela. Hay información en materia deportiva, allí ven la gráfica. Yulimar probará en salto largo, este es el salto con garrocha, vamos a ver qué tal le va en esta disciplina. Y finalizamos con una foto con la que coincidimos totalmente con el titular del 2001. Ecocidio repugnante, la masacre contra más de 1000 delfines en Dinamarca generó rechazo mundial y fue catalogado de atroz. Terrible las imágenes de este ecocidio que sucedió allí y que circularon además ayer en redes sociales. De verdad que mucha tristeza al ver estas imágenes. Revisemos ahora la portada del diario El Universal. Dice su titular principal: presidente Maduro denuncia plan de sabotaje contra servicios públicos dirigido desde Colombia. ¿Qué reseña el sumario? Dice que el presidente de la República condenó este miércoles los daños ocasionados a la subestación del estado Aragua. También se reseña que afirmó que son golpes de odio ordenados desde Colombia para hacer daño. Por otro lado, el jefe de Estado anunció la puesta en marcha de una ofensiva total para llevar y tener el mejor Internet del mundo. Otros titulares que reseña el Universal. Tarek El Aissami ratifica que las sanciones afectan la industria petrolera nacional. El ministro del Petróleo propuso la consolidación de una política integral en beneficio de los países productores, inversionistas y países consumidores de petróleo. Esto lo dijo, dice la nota, durante una reunión con el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo. También el Aissami especificó que los fundamentos que regirán esta propuesta denominada las 3C serán la coherencia, la cohesión y el consenso. Bueno, nos vamos ahora con la página web del diario El Nacional. Ellos tienen información en materia electoral. Las elecciones del 21 de noviembre están a la vuelta de la esquina. Ellos titulan de la siguiente manera: más de 70.000 candidatos para los comicios regionales y locales en Venezuela. El CNE explicó en su cuenta en Twitter que el total de postulados, 65.453, son candidatos a las asambleas legislativas y consejos municipales, mientras que 4.462 optan por el cargo de alcalde y 329 a gobernadores. 86% de las organizaciones con fines políticos formalizaron postulaciones para el venidero proceso comicial. La mayoría de estas organizaciones que no inscribieron candidatos directamente con su tarjeta participarán a través de la alianza o de alianzas y tarjetas de otras organizaciones. Ahora compartimos con ustedes la portada del diario Últimas Noticias. Ellos titulan con declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Dice: Maduro, creamos el polo científico-tecnológico venezolano. El presidente de la República aseguró este miércoles que gracias al avance tecnológico del país se ha logrado avanzar en la recuperación económica productiva del país. Durante la instalación del Polo Científico Tecnológico Venezolano, destacó que es importante mantener la inversión en ese sector del país para fortalecer el aparato productivo nacional, la educación, la salud, la agricultura y la industria. Otro titular que reseña Últimas Noticias en su portada: presentan esquema económico especial fronterizo. El diputado Freddy Bernal informó que desde Táchira se presentó al gobierno nacional un esquema económico especial para la frontera que permita la apertura de cuentas bancarias en pesos, créditos en moneda extranjera, así como la apertura de casas de cambio. Más abajo dice que se planteó la posibilidad de emitir tarjetas de créditos en divisas, lo cual permitiría y fortalecería una dinámica comercial entre Colombia y Venezuela. Lo que sigue es una cita textual para Freddy Bernal, abro comillas: el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Bicentenario ya están haciendo los protocolos esperados, cierro comillas. Revisamos información en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano. Su titular principal dice lo siguiente: Saibi y Migi siguen al mando. El receptor de Reales de Kansas City conecta su cuadrangular 44 de la temporada y llega a 1000 apariciones
como titular en las mayores. El pelotero de Tigres de Detroit se fue de 4-1 con impulsada y queda a tan solo una rayita de las 1.800 remolcadas. Fútbol, el Madrid siempre cumple, están hablando de la Champions. El conjunto blanco debutó con una sufrida victoria 1-0 ante el Inter. El equipo suma 3 puntos. Rodrigo fue el héroe del partido con un gol en el minuto 89. Y atención con esto porque Venezuela vence a Costa Rica y se instala en los octavos de final del Mundial 2021. Estamos hablando de la disciplina futsal. 6:21 minutos de la mañana, momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Momento de hacer la revisión de los diarios de circulación regional. Iniciamos este recorrido con la portada del diario La Verdad, circula en La Guaira. Ellos se titulan de la siguiente manera: con este suceso que acaparó la atención el día de ayer, 2 busetas causaron 2 choques múltiples. Esto ocurrió, por supuesto, en la entidad guaireña y dice más abajo en el sumario que al menos se habla de 9 heridos que habría dejado este suceso. También vicepresidente del CNE, inhabilitaciones quebrantan los derechos políticos. 2 heridos en choque en Zamora. 205 trabajadores de la salud han contraído COVID en 14 días. Más abajo también de esta primera plana, todo el peso de la ley aplicarán a violador. Y muchos buses a Montesano y pocos a Canaima. Vamos a revisar la portada del diario El Periodiquito que circula en el estado Aragua. Restablecieron la luz en zonas de esta entidad, es el titular principal. Presidente Maduro denunció plan de sabotaje a servicios públicos desde Colombia. Se agrava conflicto por planta de monómeros. La gráfica principal tiene que ver con una información que ya adelantaba Gaudí. Tremendo susto, colisión múltiple en La Guaira. Ahí tienen la foto. Del ICSE Santaella, más de 80% del sector educativo está inmunizado. Hoy inicia nuevo periodo escolar. Estas son declaraciones de la nueva ministra de Educación. Y también se señala en información internacional, ministros de Argentina ponen a disposición sus cargos. Diario La Calle circula en el estado Carabobo. Veamos qué trae su portada digital para este jueves 16 de septiembre. Esta información que se repite en casi toda la prensa nacional y regional. Todo apunta al inicio del año escolar. El sumario reseña, el Ministerio de Educación ratificó que a partir de hoy se activa el periodo educativo 2021-2022. Se espera que a partir de octubre los alumnos retornen a las aulas de clases. En temas más locales, se desplegarán plan de seguridad integral en la Universidad de Carabobo, locales del periférico La Isabelica cerrados por bajas ventas. Bueno, y a esta hora nos toca revisar algunas de las informaciones, las más resaltantes en distintas entidades del país. Vamos a hacer un contacto en directo con las regiones. Buen día a nuestros corresponsales. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que aproximadamente el 80% de las instituciones educativas que dependen de la gobernación de la entidad no están en condiciones de infraestructura ni de servicios públicos para comenzar el año escolar 2021-2022. La información la dio a conocer el director de Educación, quien también acotó que a pesar de que los maestros han sido vacunados, también están solicitando que las comunidades aledañas a las instituciones educativas también sean inmunizadas. Muy buenos días, y amanecemos en el estado Bolívar, donde los transportistas públicos siguen exigiendo a las autoridades se les dé el suministro del gas vehicular. A esto también agregaron que necesitan la supervisión por parte de PDVSA para que sus carros puedan ser incluidos en las estaciones de servicio. También se puede mencionar que lo que es los pasajeros de este transporte público se encuentran denunciando lo que es el aumento en el pasaje, y también han señalado que algunos autobuses y no quieren recibir lo que es el billete de 200.000 bolívares aún vigente en el Fondo Monetario actual. Buenos días. Unas 200 familias del barrio El Barbudo en la ciudad de Cumaná están
con problemas de aguas servidas. Todo el sistema cloacal se encuentra obstruido, por lo cual hacen un llamado a los entes competentes, entre ellos Hidrocaribe, de donde se han abocado a hacer las respectivas denuncias y hasta el momento, luego de un mes, no se han acercado a esta localidad para atender este grave problema de salud pública. Otro de los problemas que atraviesan estos vecinos es el de la electricidad, ya que las luminarias amanecen encendidas durante el día y en horas de la noche es una completa oscuridad. Hola, buen día. Nosotros comenzamos la jornada informativa en el estado Lara, esta vez comentándoles que el gobernador de la entidad, Adolfo Pereira, informó que el daño de un transformador en la estación de la hidrológica del Carabalí dejará sin el servicio de agua potable a habitantes de los municipios palavecinos y la zona baja del municipio Iribarren, razón por la que explicó que en los próximos días esperan resolver este problema para así restituir el servicio en las zonas que se verán afectadas. Muy buenos días, amanecemos en el estado Carabobo con la captura de 3 sujetos por parte de organismos policiales en la ciudad de Valencia, quienes eran solicitados por múltiples delitos. Derwin Enrique Sierra Malpica era buscado por fraude electrónico, estafa y acceso indebido. Jorman Daniel Montenegro Hernández por robo agravado, mientras que Jackson Alexander Fernández Rojas era buscado por delitos de lesiones ante el circuito judicial del estado portuguesa. Todos ellos detenidos durante un operativo especial precisamente para dar con su captura. Nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. 6:30 minutos de la mañana, ya venimos. Momento de revisar la prensa internacional. Iniciamos este recorrido con la portada del diario El Clarín de Argentina. Ellos abren con el tema político, por supuesto, que está en el ojo del huracán en ese país. Dice: desafío de Cristina por la resistencia de Fernández. Se retiró a sus ministros. Tienen allí fotografía en la parte central de esta portada. Otros temas que titula El Clarín: Massa, mediador por ahora, descarta llegar gabinete. La mención al Fondo Monetario Internacional que causó el enojo de la vicepresidenta. Y más abajo dice: hallaron muerto al argentino que habría asesinado a su hijo en España. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Expreso, que circula en Perú. Titular principal vinculado al tema político: burla total al pueblo por elegir ministros y funcionarios cuestionados e investigados, señala este diario. Pedro Castillo muestra un total desprecio a los peruanos al colocar en puestos claves a personajes con bajo nivel profesional, escasos méritos, pero con grandes controversias. Castillo demuestra ineptitud e improvisación total como gobernante. Veamos ahora qué trae El País de España. Ellos reseñan también con fotografía el tema político. Dice: Sánchez y Aragonés blindan el diálogo pese al desacuerdo. Más abajo dice: La Palma teme que despierte un volcán. Se refiere a la isla de La Palma, allí en ese país, Isla Canaria. En la cantera, los líderes talibanes, con fotografía también este titular. Vamos ahora con el diario Libre, circula en República Dominicana. Titular principal: solicitan a la Suprema Juez Especial para procesar 3 diputados por caso Falcón. Implicada en la red, trabajó en el despacho del exprocurador. La DEA refuerza las investigaciones contra narcotráfico en República Dominicana. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se espera nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en Zulia, Bolívar y Amazonas. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Barquisimeto nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 33. Mérida, abundantes precipitaciones con descargas eléctricas, temperatura mínima 16 y máxima 28. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos con Ricardo Salmerón.
Bueno, nos toca hacer revisión de mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero, y vamos a comenzar a ver justamente los mismos que tenemos en ella. Hay una denuncia en la principal información que nos llega y la hace el señor Carlos Pérez. Él señala lo siguiente: buenos días, saludos desde Chabasquén, municipio Unda del estado portuguesa. Los productores de café no tienen gasoil para el proceso de secado. Ya el café está maduro y no tienen este implemento. Le piden a las autoridades que se acuerden que aquí también hay productores. Por acá hacen una denuncia del registro inmobiliario de municipios Urdaneta y Cristóbal Rojas del estado Miranda, falta de respuesta oportuna, y nos envía saludos el señor Alfredo Flores. Bueno, presentemos un resumen de titulares. Al retorno de los comerciales, pues tendremos las noticias con sus detalles. Vamos a colocar en posición prominente el inicio de clases sin asistencia de alumnos por ahora. A partir de hoy, jueves 16 de septiembre, se ha abierto pues una controversia entre sectores gremiales y el gobierno, porque de acuerdo al criterio de la voz oficial, en este caso la ministra de Educación, el 60% de las aulas están aptas y el 80% del personal inmunizado, como ustedes acabaron de escuchar hace un momento. Sin embargo, la Federación Venezolana de Maestros y otros factores gremiales refutan esa postura oficial. Esto será reseñado en esta primera emisión del noticiero de Televen. También, bueno, otro debate abierto. El gobierno acusa a su similar de Colombia de ser responsable de sabotear los servicios públicos en nuestro país. Mientras tanto, desde España hay una noticia que se publica en el diario ABC, declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, señalando que el gobierno de Maduro es el peor enemigo, el más peligroso para la región. También en este sentido, ayer, por cierto, a propósito de estas conversaciones que se han iniciado en México, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de un vocero, dijo que el gobierno de Maduro debería dedicarse a no sabotear las negociaciones, aparte de rechazar el propósito de involucrar en este proceso y en la delegación oficial al empresario colombiano Alex Saab, quien está a la espera de una decisión para extraditar a los Estados Unidos, donde se le solicita por blanqueo de capitales. Información del COVID, presentaremos a todos ustedes el resumen, en este caso que presenta todos los días el gobierno, a la par una buena noticia, alentadora por lo menos. La ha dicho una vocera de la Organización Mundial de la Salud, que si se masifica el proceso de vacunación mundial es muy probable que hacia marzo de 2022, pues entonces pueda de alguna forma ya haberse controlado la pandemia. Tendremos información internacional, ya hemos adelantado algo, la renuncia de la estructura, 5 personas de la estructura ministerial en la Argentina, el caso del cadáver del líder terrorista de la organización Sendero Luminoso, una decisión de la Fiscalía de Perú, detiene la entrega del cadáver pues no a su esposa, a familiares, porque la esposa está pagando una condena también de 60 años, corrijo, de cadena perpetua. Y hay otras informaciones internacionales que reseñaremos para todos ustedes. En deportes destaca el comportamiento de la selección vinotinto de futsal, de fútbol de salón, también los resultados de los juegos que hubo ayer de la UEFA Champions League, también información nacional sobre la visita al país que realiza Yulimar Rojas. En el espacio de la entrevista conversaremos con Saúl Elías López, quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. El tema agrícola pues será abordado allí sin duda alguna. Y concluimos con arte y espectáculos. Por allí ya está Adrián preparado, al retorno estará ofreciendo las informaciones con sus detalles en esta primera emisión. Buenos días, Adrián. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, señores televidentes. Un gusto compartir con ustedes a esta hora de la mañana. En breve vamos con las noticias y sus detalles aquí en la primera emisión del noticiero. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Es momento de revisar los detalles de las noticias más destacadas hasta el momento y para ello se incorpora al noticiero Primera Emisión Adrián Barros. Adrián, buen día. Buen día, Gaudí. Buenos días nuevamente, señores televidentes. Vamos con las informaciones del día y comenzamos con el tema del regreso a clases. La ministra de Educación, Yelitze Santaella, aseguró que 60% de los colegios públicos del país están en plenas condiciones para iniciar las clases hoy jueves 16
de septiembre. Sin embargo, desde la Federación Venezolana de Maestros aseguran que las unidades educativas no están aptas para volver. La recién nombrada ministra de Educación aseguró que el porcentaje mencionado cuenta con buena infraestructura, con los servicios de agua y electricidad constantes y la cantidad de maestros necesarios para poder iniciar el periodo 2021-2022. Dijo que el 40% de las instituciones restantes serán reparadas al transcurrir el año. Están más afectadas, tenemos aproximadamente unas 1.600. Y ya para ello hicimos causa común. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo estuve en el Estado Bolívar y en el Estado Bolívar firmamos convenio o alianza, no convenio, alianzas estratégicas con las empresas básicas. Los 32 presidentes de las empresas básicas le corresponden atender entre 20 y 30 escuelas. Este comentario fue refutado por el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, quien recordó que desde antes de la pandemia está denunciando las distintas fallas en las instituciones educativas. Indudablemente que una vez llegada la pandemia, que los centros educativos no fueron abandonados por los alumnos, por los maestros, esta situación se agravó al punto de que fueron asaltados, fueron saqueados por el AMPA común y en estos momentos realmente sentimos que no están en condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pese a los llamados de atención, no hay vuelta atrás. Las clases inician este jueves 16 de septiembre apegados al esquema 7+7, es decir, los alumnos acudirán 7 días a las aulas y 7 días estudiarán desde casa. La ministra Santaella dijo que la prioridad es cumplir las medidas de bioseguridad. Aseguró que el 86% de los maestros han sido convocados para ser vacunados. Los servicios como agua potable debe haber y debemos garantizarla, y es una normativa y nosotros estamos en la obligación de cumplirla, que las instituciones educativas tengan el agua potable porque es necesario para todo el tema de la bioseguridad del lavado de manos. Eso es importante. Estamos adquiriendo también a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación temas como poder suministrar tapabocas a instituciones educativas. Desde el Ministerio de Educación insisten en la necesidad de vacunar a los niños, aunque no manejan información sobre cuál será la vacuna y a partir de qué edades. El regreso a clases de forma presencial es aplaudido por la red de madres, padres y representantes. Sin embargo, insisten en que volver a las aulas debe ser seguro, flexible y voluntario. En la escuela tiene que haber un equipo que esté pendiente de en primer grado A quién no vino hoy a la escuela. Y llamar, se fracturó una pierna, oye, recupérate pronto. No vino porque tiene fiebre, ajá. ¿Dónde estaba sentado ese niño? Identificar sus contactos, considerar si en efecto son contactos y mandarlos para su casa. La escuela tiene las condiciones ideales. Eso no se puede hacer en un supermercado. La ministra de Educación también presentó un plan de trabajo para el periodo 2021-2022, donde destaca que a partir del 1 de octubre se reactivan las conversaciones con los maestros del país para, entre otras cosas, mejorar sus beneficios. Harley Monseguilemán, Televen. El 20 de septiembre podrían llegar a Paraguaná, Estado Falcón, restos de la lancha Thor que naufragó hace 13 días. Autoridades de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos estiman que partes de la nave también pueden llegar en las próximas horas a Curazao. Son 5 las personas que aún se encuentran desaparecidas luego que la lancha Thor naufragara el pasado 3 de septiembre. Hasta la tarde de este miércoles no se habían registrado nuevos hallazgos y no se descarta que se deba a las limitaciones técnicas de los equipos de búsqueda. Por lo pronto se estima que los restos de la nave puedan llegar a la isla Klein de Curazao, por lo que fue notificada la organización CITRO de dicho país. Es una pequeña isla al sureste de Curazao, en donde podrían llegar en algún momento restos de la embarcación o restos de este accidente. Bien, las autoridades de Curazao respondieron afirmativamente que harían todo lo que está a su alcance para ayudar dentro de su área de responsabilidad
Para el próximo lunes se calculan que los restos lleguen a Paraguaná, en Falcón. Hemos indicado que podrían comenzar a llegar restos de la embarcación a partir del 20 de septiembre a las costas orientales del estado Falcón. Evidentemente, eso significa que unos días más podría realizarse esa búsqueda en la costa ya directamente, pero repito, corresponde a las autoridades venezolanas indicar hasta cuándo realizarán la búsqueda. En estos momentos, la operación debe estar orientada a búsqueda, rescate y recuperación. Ya no está orientada a salvamento. El secretario general de ONSA, vicecomodoro Luis Inciarte, advirtió que no puede existir secretismo en estas operaciones, por lo que instó a todas aquellas personas que formen parte de la búsqueda a compartir información sobre este naufragio para facilitar el rescate. Mardolay Prin, Televen. Bien, cambiamos de tema. Muchos ciudadanos usan el trueque como método para paliar la crisis económica y así llevar alimento a sus hogares. Daniel Álvarez nos tiene el reporte. La caída del poder adquisitivo, la hiperinflación, la desconfianza en el bolívar, la escasez de papel moneda y de dólares de baja denominación empuja a algunos venezolanos al intercambio de productos. Si yo necesito yo tengo 1 kilo de carne y necesito 2 kilos de arroz, yo tengo que hacer trueque, hermano. Ese es el trueque, ¿ves? Que sea balanceado, que también él gane y yo también gane, ¿ves? Si yo viniera hoy a Petare con un artículo, ¿qué me llevaría de este puesto? Bueno, mira, tú me traes a mí 3 kilos de arroz y te llevas 2 bolsas de melones. Una harina se llevan sus 8 plátanos. El aguacate sale a 3 por $1 y los plátanos a $1 cada pilita. Llegan cambiándote que si una harina por un combo de eso, un tomate, una cebolla. Bueno, y uno se lo da a la gente porque no tiene el efectivo para comprar su... A veces hasta por chuchería lo cambian porque quieren una meriendita. Ya uno no puede hacer con frecuencia un quesillo en la casa. Entonces ellas hasta por chuchería cambian arroz y bueno, se satisfacen ese antojito de la merienda. Pero no solo existe el trueque entre comerciantes. La crisis económica hace que entre vecinos también intercambien alimentos por comidas. Bueno, que mañana voy a almorzar a tu casa y yo te doy un arroz. Los comerciantes de Petare aclaran que en el trueque no aceptan productos entregados por el Estado venezolano. En su lugar prefieren artículos de marcas reconocidas. La encuesta Condiciones de Vida en COVID señala que 79,3% de los venezolanos no tienen cómo costear la canasta alimentaria. Es por ello que el intercambio de productos se convierte en una opción. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Venezuela registró en las últimas 24 horas 1.064 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Distrito Capital presenta el mayor número de contagios con 265 infectados. El estado que le sigue es La Guaira con 159, Miranda con 137, Carabobo con 136, Falcón con 135. También se reportaron 17 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. 5 de los decesos son de Caracas, 4 de Miranda, 3 de Anzoátegui, 3 de Zulia y finalmente 1 en Guárico. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta Twitter. 4 integrantes del grupo delictivo Los Farsantes del QR fueron detenidos por la División de Investigación de Delitos Informáticos del CICPC. La captura se llevó a cabo en la avenida Urdaneta, aquí en Caracas. Los sospechosos fueron identificados como Germán Alberto Medina Espinosa, de 39 años, Perla Mercedes Blanco Bello, de 46, Alexander José Dun Matos, de 45, y Luis Eduardo Quevedo Quintero, de 43, que junto a otras personas se dedicaban a realizar gestorías fraudulentas y creación de documentos ante el SAIME y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, falsificando los escritos para luego utilizar una página web, la cual genera un código QR que, al ser escaneado, pues simula el método de comprobación y certificación de la documentación falsificada. De acuerdo a las investigaciones correspondientes, se conoció que por cada documento obtenían una ganancia de entre 100 y 350 dólares. El caso quedó a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público.
Y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas anunció que inspeccionarán el Sistema Nacional de Criptoactivos. Esto con el objetivo de evitar las acciones que atenten contra el desarrollo de las actividades con criptomonedas. A través de un comunicado, la SUNACRIP destaca que el proceso se llevará a cabo en conjunto con los organismos de seguridad ciudadana. Señala la obligatoriedad de que funcionarios estén presentes durante las inspecciones a mineros digitales y establece que el funcionario que obstaculice o detenga la materialización sin causa justificada de operaciones con criptoactivo será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Con esto hacemos una pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. Al regresar continuaremos revisando otras informaciones de interés para usted. Siga allí. Bueno, y la reina del salto triple, Yulimar Rojas, anhela tener la reserva más grande de preseas doradas de la historia. La atleta venezolana irá por más medallas en los mundiales de atletismo de 2022 y dijo que buscará marcar un récord imbatible. Yulimar conversó con nuestro compañero Jonathan Cárdenas. Un saludo para toda la audiencia que nos sintoniza desde casa en esta hora dorada, porque estamos en compañía de la mujer que logró, la primera mujer en lograr un oro para Venezuela en unos Juegos Olímpicos, además de un récord mundial, un diamante. ¿Qué es lo próximo que continúa en la carrera de Yulimar? ¿Qué es esa meta que por las noches no te deja dormir? Bueno, primero que todo saludar a todos los que me están viendo. Y nada, muy contenta de estar aquí en Venezuela, de poder disfrutar de mi país, de poder mostrar mi sueño alcanzado, mi logro y mi medalla olímpica, que es la primera, como dice, para una mujer venezolana. Quiere que sus próximos saltos rompan sus marcas y su nombre sea una huella en la historia. Quiero ser la primera mujer en no saltar 15 metros, sino saltar 16 metros. O sea, es como algo más increíble de lo que es saltar 15 metros 67. Sé que está muy cerca, la marca está muy cerca allí. Sí, sé que lo podemos hacer, lo podemos lograr. Yo sé que tengo las cualidades, las condiciones. La reina del salto triple ya tiene 2 citas para buscar más oro en 2022. Ir a Eugene, en Estados Unidos, donde se va a realizar el Campeonato del Mundo de al aire libre. Y en Belgrado, en Serbia, que va a ser el Campeonato del Mundo de Indoor. Y poder conquistar la medalla de oro y seguir labrando mundiales, que serían, si lo logro, serían 6. La esperan los Juegos Olímpicos de París 2024. Yulimar Rojas continuará preparándose en España con el cubano Iván Pedroso para seguir haciendo historia en la Ciudad de la Luz. Y algunas competencias de preparación. Y nada, seguir enfocada, seguir entrenando y seguir dando lo mejor de mí. De Tokio 2020 también se llevó el recuerdo de uno de sus ídolos del deportes, el también número 1, pero del tenis, Novak Djokovic. Que él sabía quién era yo, que había visto mi salto, que le parecía increíble, que wow, que siguiera adelante, que tenía mucho por dar y mucho por mejorar. Que a él le encanta el atletismo y bueno, es también un súper fan del deporte que hago, pues. Y bueno, cuando me dijo eso yo dije, ay, agárreme tierra que me desmayo. Yulimar espera que ahora es que suene la salsa para seguir celebrando. Pero soy muy fan de Oscar de León y me encanta lo que da, lo que vibra. Y nada, y bailar con su manicero. Muy bien, manicero para todas las competiciones en las que tenga éxito. Yulimar Rojas, un placer conversar contigo y un placer dejarles un mensaje a todos ustedes. Muy bien, gracias por esa maravillosa conversación. Continuamos con más información. El canciller de la República, Félix Plasencia, respaldó el reciente informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Duhan, que indica que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela han afectado la economía del país. Valoramos los esfuerzos de la relatora Duhan, quien dejó claro que estas medidas han violado flagrantemente el derecho internacional. Tomamos nota de sus conclusiones, que señalan a esas medidas como ilícitos internacionales que atentan contra el pueblo venezolano, sus derechos económicos, sociales y su desarrollo, así como exige su cese inmediato. En tal sentido,
reclama la inmediata devolución del patrimonio, recursos y activos venezolanos que han sido ilegal e injustamente desapoderados en el extranjero. Los hechos constatados por la visita de la relatora a Venezuela seguramente han sentado bases para que 5 relatores de derechos humanos, incluido el relator especial de la ONU sobre la tortura, decidieran hacer un llamamiento conjunto al gobierno de Estados Unidos para que cese en la comisión de esas conductas. Plasencia precisó que desde 2015 Venezuela ha sufrido 430 medidas coercitivas, lo que ha provocado pérdidas que superan los 130 millones de dólares. Aseguró que el gobierno estadounidense debe atender el llamado de los relatores de Naciones Unidas y reiteró el compromiso del Ejecutivo Nacional con los derechos humanos. Seguimos. El dirigente opositor Juan Guaidó rechazó las posturas del gobierno nacional con relación a la empresa Monómeros. Agradeció a la administración de Iván Duque el apoyo brindado a la empresa, que según dijo, continuará siendo propiedad de los venezolanos. Mediante un comunicado, Guaidó señaló que la medida tomada por el gobierno colombiano busca garantizar la estabilidad de la empresa, recordando que esta acción había sido ejecutada en el año 2019. El dirigente político anunció un proceso de reestructuración dentro de Monómeros, tanto de la gerencia como de la junta directiva, iniciando con la renuncia de Carmen Elisa Hernández. El ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, reiteró el compromiso de Venezuela con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pese a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Estas sanciones han afectado la producción, refinación y exportación del crudo venezolano. Me permito denunciar, no obstante a los esfuerzos gigantescos que ha realizado la OPEP para procurar la estabilidad del mercado petrolero mundial, Venezuela sigue sometida a un régimen ilegal e implacable asedio por parte del imperialismo norteamericano y sus gobiernos aliados. Es por ello que ratificamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo el acuerdo de cooperación OPEP Plus, ahora extendido hasta diciembre del 2022, con los más elevados principios de cooperación, complementariedad y paz internacional. El Aissami insistió en la necesidad de adoptar mecanismos que hagan frente a estas acciones. Propuso la creación de una política integral que beneficie a los países productores. El Aissami recalcó que debe existir una unión perfecta entre países OPEP y no OPEP para defender los precios del petróleo. El presidente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, Jesús Aldana, indicó que alrededor de 500.000 usuarios recuperaron el servicio de telefonía que durante varios meses se vio afectado por el robo del cableado. Al inicio del año pasado teníamos en zona de silencio alrededor de 552.000 usuarios, que son zonas de silencio donde se roban el cable 1 y 2 veces y 3 veces. Entonces ya ahí la empresa no puede tomar más acciones. Pues. Esa zona de silencio la hemos recuperado y actualmente tenemos 155.000 solamente. O sea que sacamos de zona de silencio alrededor de 500.000 usuarios que estaban en esa condición. Ese es un trabajo mancomunado, Mesa Técnica de Telecomunicaciones y la CanTV. Aldana precisó que serán reactivadas varias mesas técnicas de comunicación para que la comunidad se incorpore al compromiso de encontrar soluciones efectivas que permitan afianzar las políticas emprendidas por la empresa y así garantizar un mejor servicio. Además, advirtió que los usuarios podrán sufrir cortes en los servicios si no pagan a tiempo sus facturas. En el estado Zulia, funcionarios del Cuerpo de Bomberos recuperaron el cadáver de una mujer que estaba en el tanque de una vivienda, localizada en la urbanización Mara de Maracaibo. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y las causas que llevaron a su muerte. Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se trasladó al lugar para proceder con la investigación. Seguimos. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, aseguró que revisan las distintas inhabilitaciones políticas de varios de los candidatos de cara a las elecciones del 21 de noviembre. Picón destacó la necesidad de que el máximo ente electoral tome en cuenta no solo las condiciones técnicas para generar confianza, sino también las políticas que representan su relación con los otros poderes del Estado.
Indicó que el pasado 31 de agosto el CNE recibió los oficios correspondientes a Leocenis García y Eduardo Samán, ambos candidatos a la alcaldía de Caracas, pero que la Contraloría General de la República los inhabilitaba políticamente. Acotó que desde ese momento el CNE permitió que las organizaciones que respaldan a estos candidatos presentaran nuevos postulados. Por su parte, el comando de campaña de Carlos Ocariz anunció su fórmula para las próximas elecciones de noviembre, pero señalaron que esperarán y acatarán la decisión que tome la unidad en torno a la candidatura a la gobernación de Miranda. Ustedes no ven aquí a Primero Justicia o a COPEI o a Un Nuevo Tiempo inscribiendo candidatos fuera de la unidad. Yo no he visto eso en ninguna parte. Entonces, ¿cómo es eso? ¿De que somos unidad? Cuando me interesa a mí. Pero no, de resto no. Esto es otra cosa. No, papá. Las reglas son para todos por igual. Entonces, si estamos en la unidad, estamos en la unidad. Los caprichos no son en la unidad, eso es en otra parte. Aquí no es. Aquí se respeta lo que son los acuerdos, se respeta lo que son las reglas, y el que quiera jugar así, bienvenido. Esperan que se repitan las encuestas que señaló no pudieron ser auditadas por su comando. Mientras que la unidad defina qué ocurrirá con los aspirantes a la gobernación de Miranda, acá aseguraron que seguirán afinando su comando de campaña. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Comenzamos en Argentina. Por lo menos 3 ministros y 2 funcionarios de primer nivel presentaron este miércoles su renuncia al presidente Alberto Fernández luego de la inesperada derrota que el oficialismo tuvo en las elecciones primarias realizadas el pasado domingo. Uno de los primeros que dimitió fue el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, quien lo hizo en medio de rumores sobre cambios de gabinete que se han escuchado a raíz de la derrota del gobierno. Luego le siguieron las demás renuncias que fueron puestas a disposición, es decir, que todavía no han sido aceptadas por el presidente de Argentina. Y en Chile, luego que las autoridades sanitarias anunciaron la reapertura de fronteras y permitir el ingreso de extranjeros vacunados a partir del 1 de octubre, los viajeros deberán contar con un examen PCR negativo de máximo 72 horas antes de embarcar. Además, deben contar con un seguro médico particular y una certificación de vacunas de su país de origen. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que a partir de esa fecha no habrá hoteles de tránsito, por lo que las personas que lleguen al país deberán guardar aislamiento en el domicilio declarado durante 5 días en caso de contar con pase de movilidad y 7 en caso de no contar con la acreditación. El Papa Francisco se mostró partidario de leyes civiles que defiendan los derechos de los homosexuales. Sin embargo, rechaza el matrimonio igualitario, pues para la Iglesia la unión se debe consumar entre un hombre y una mujer. Durante el vuelo de regreso de su gira por Hungría y Eslovaquia, el sumo pontífice calificó de asesinato la práctica del aborto. Criticó a los obispos de Estados Unidos que decidieron no darle la comunión al católico presidente Joe Biden por sus posiciones a favor de la interrupción del embarazo. Y continuamos en Afganistán, y es que el país se enfrenta a una incertidumbre tras la conquista de los talibanes de Kabul. Ahora las barreras de cemento instaladas desde hace años para limitar los daños por los atentados se convirtieron en murales con eslogans pintando su victoria. Otros de los cambios que se han visto están en la vestimenta de los habitantes de Kabul, quienes han decidido adoptar ropa más tradicional nuevamente. La Organización de Naciones Unidas asegura que la crisis económica afgana amenaza consumir a 97% de la población en la pobreza a mediados de 2022. Por ello, la ONU consiguió la promesa de más de $1.000 millones de la comunidad internacional para que los talibanes establezcan relaciones diplomáticas y manejen la crisis.
Nos centramos ahora en Rusia. En los meses previos a las elecciones parlamentarias de este viernes, las autoridades lanzaron una campaña sin precedentes contra la oposición y se aseguraron de que los críticos más directos y conocidos del Kremlin no se presentaran. La campaña de acoso y derribo de la oposición ha incluido, entre otras cosas, el encarcelamiento de más de 400 políticos. Según analistas, estas elecciones son cruciales porque el Kremlin quiere control absoluto sobre el Parlamento. Y la matanza de más de 1.400 delfines en las islas danesas de Feroe causó indignación. La Organización Internacional de Conservación Marina, Sea Shepherd, manifestó mediante un comunicado que estos delfines cara blanca del Atlántico fueron acorralados en la playa de Kalbontnur, donde todos murieron. Durante esta caza tradicional, la carne se comparte entre los participantes y el resto entre los lugareños del distrito donde se realiza. La Vinotinto de Fútbol Sala avanzó a los octavos de final del Mundial tras vencer 1-0 a Costa Rica. Con esta victoria, el combinado nacional pasa a liderar el Grupo A y asegura su presencia en octavos de final del Mundial que se disputa en Lituania. Y el Real Madrid ganó por la mínima diferencia al conjunto del Inter de Milán en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021-2022. La deportista argentina Sofía Macari informó que le fue robada la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por dos delincuentes armados que la abordaron cuando circulaba con su vehículo en la localidad de Escobar, en Buenos Aires, en Argentina. Macari, integrante del seleccionado argentino de hockey sobre césped, acotó que tenía en ese momento la medalla colgada para llevársela a una amiga que le había ayudado mucho en todo el proceso olímpico. La policía desplegó un operativo para dar con los asaltantes, quienes también le robaron su vehículo y varias pertenencias. Se pudo conocer que uno de los sospechosos, de 17 años, fue detenido, mientras que su cómplice logró escapar. Macari inició una campaña en las redes sociales para intentar recuperar su medalla. Un estudio realizado en la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad de Valencia, España, y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga determinó que las personas con niveles normales o altos de vitamina D en la sangre tienen menos riesgo de padecer cáncer colorectal. Los autores utilizaron distintos estudios epidemiológicos que evaluaban la asociación entre vitamina D y este tipo de cáncer en poblaciones de todo el mundo, logrando mediante varios análisis validar que la vitamina D, más que todo en las mujeres, puede jugar un papel quimiopreventivo en la transformación maligna colorectal. Apple instó a sus usuarios a actualizar los dispositivos tras anunciar una solución para una importante falla de software que permite que el programa espía Pegasus se instale en los teléfonos. Expertos en ciberseguridad del Citizen Lab descubrieron la vulnerabilidad mientras analizaban el dispositivo móvil de un activista saudita. Según informes de medios, Pegasus ha sido utilizado en todo el mundo para interceptar comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas e incluso jefes de Estado. Nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Ya Hoy estamos con Saúl Elías López, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Bienvenido, Saúl Elías, gracias por estar con nosotros. Bueno, la agenda de trabajo es amplia, ¿no? En ese sentido, si comenzamos un poquito a ubicarnos en el contexto de lo que queremos desarrollar en esta conversación, pero ustedes que están cerca de lo que es la actividad agrícola, ustedes que están alrededor de lo que ocurre y que tienen información en oportunidades privilegiadas, ¿cómo se encuentra el país? Porque cuando hablamos con los gremios, el perfil es muy pesimista, a pesar de que se están haciendo esfuerzos, con la gente de la Federación de Ganaderos, con la gente de FEDEAGRO. Entonces,
hay sectores que sí, que tienden a mejorar, pero hay otros que están apesumbrados y que sienten que no terminan de salir del agobio, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros desde el gremio profesional creemos que en este año justamente por monitoreo satelital de cultivos, debido a que el Estado no presenta estadísticas agrícolas del año 2007, hay una opacidad muy grande que impide el proceso de planificación, ha habido una leve recuperación en algunos rubros, sobre todo los más importantes. Por supuesto, lo debemos comparar es con el año 2019. Quizá caña de azúcar en algunos casos, sí, y otros caña tantos, azúcar, porque estuvimos hablando recientemente sobre ese tema, ¿no? Maíz, en el caso del maíz también es importante la recuperación de 114.000 hectáreas a 180.000 este año, el caso del arroz también. Entonces, bueno, estos son cultivos que se siembran en el ciclo más importante, que es este ciclo de invierno, y que han denotado recuperación, y con dos factores importantes, señor Carlos, en este caso. Uno, sin financiamiento, sin créditos, es decir, exclusivamente iniciativas privadas con las asociaciones de productores, y dos, con todo el contexto que tenemos de crisis de combustible y otros factores importantes. Ahora, ¿qué se requiere para que otra vez el campo venezolano pueda tomar su influencia, por una parte, su influjo, y pueda definitivamente abastecer al mercado venezolano? Bueno, es complejo el tema, ¿no? Sí. No es tan sencillo por el nivel de deterioro en que se encuentra la actividad agrícola en el país. Sí, nosotros en principio creemos, siempre el punto de partida debe ser increíblemente, hoy todavía estamos hablando de derechos de propiedad, garantizar la propiedad plena, porque siguen habiendo intervenciones, siguen habiendo perturbaciones en las unidades de producción, entonces es importante que el Estado garantice eso. Eso es fundamental. Y en segunda instancia creemos que viene el tema del financiamiento, el tema de los créditos. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Asociación Bancaria de Venezuela y le hicimos unos planteamientos para que, por supuesto, con el escenario macroeconómico que debería cambiar con el tema del encaje legal, permitiera, en este caso, tener las condiciones para hacer un monitoreo y un acompañamiento vía satelital. La banca ahorita no tiene posibilidades de tener una cartera agrícola como antes, o con mucho personal, mandando en este caso técnicos al campo, y lo podemos hacer vía satelital, usemos la tecnología. Claro, pero allí también juega un papel determinante el Estado. Si el Estado no abre las compuertas, si el Estado no modifica el esquema del encaje legal, que es un cinturón allí que constriñe la posibilidad de otorgar créditos, seguiremos en lo mismo, ¿no? Sí, lamentablemente, sin crédito es imposible que haya crecimiento, y más en este sector que es tan importante, ¿no? Y que además depende mucho. Nosotros tenemos hoy en día uno de los índices de infraestructura agrícola más bajos de la región. Pasamos de tener digamos, un número de tractores por productor más alto de Latinoamérica a lamentablemente un cementerio de maquinaria. Y eso es lo más difícil desde el punto de vista crediticio que se necesita, la reposición, pero nosotros creemos un enfoque distinto. Ese era el país rentista, con altísimos niveles de ingresos que superaban los 300.000 millones de dólares anuales. Hoy en día tenemos 70.000 millones de dólares anuales y claro, con un proceso de recuperación. Pero creemos que más allá de un tractor por productor es servicios, o sea, empresas que presten ese tipo de servicios que puedan mantener esas maquinarias. Y eso es en Brasil, en Argentina, en Colombia, y son esquemas que han funcionado, incorporando también el tema tecnológico. Ahora, la posibilidad de conseguir, Saúl Elías, el financiamiento internacional, por ejemplo, el apoyo crediticio internacional, ¿es factible? Se me ocurre preguntarte si eso es una salida, porque si seguimos con el tema, te repito, del encaje legal, vamos a seguir lo mismo y va a continuar estancado el sector agrícola venezolano. Sí, bueno, ahí dentro de las condiciones que se están negociando políticas está el tema del financiamiento del FMI. Creemos que eso es importante porque el agro nosotros no lo podemos extraer del tema económico, pues, en general, y esas variables inciden, ¿no? El tema cambiario, el tema inflacionario, lógicamente. Entonces, con esos recursos evidentemente generaríamos mayor estabilidad para tener también mejores condiciones económicas. Creo que sí hay posibilidades con proyectos de desarrollo, con organismos multilaterales, para poder acceder a estos créditos, pero con una visión de sostenibilidad.
No podemos pensar de que esos fondos van a ser lo que fueron en el pasado, el rentismo, porque sí debemos decir y ser bastante honestos en lo que nosotros hemos podido revisar como gremio, que aquí hubo muchísimos recursos que no se utilizaron en el agro, que había muchas oportunidades para desarrollar realmente y ser sostenible el negocio con cadenas agroalimentarias para exportar y no se hizo. Entonces hay que buscar las buenas experiencias y replicarlas. Por ejemplo, ahorita para el ciclo de verano que viene ya se tiene proyectado 100.000 hectáreas de frijol chino para exportar. Esos son los negocios que hay que seguir apalancando. Ahora, tú hablabas de la intervención de tierras. Cuando tú haces un balance de que han servido que se intervinieran o se invadieran más de 4 millones de hectáreas, miren qué condiciones está el campo venezolano. Eso fue un error, fue una orientación absolutamente absurda y estatista, basada o apoyada en unos prejuicios ideológicos terribles, y mira cuáles son las consecuencias, ¿no? Sí, totalmente. Todo ese tema de expropiaciones, y algunas ni siquiera fueron pagadas. O sea, que la mayoría no fueron, la indemnización no se pagaron, fueron algunas muy puntuales y hasta ahí. Sí, eso resultó en un fracaso. Entendemos que ahorita el Estado tiene algunos actores que inclusive han reconocido que eso fue un error y que están buscando a través de alianzas estratégicas que para nosotros el fondo no está mal, la forma sí. Pero el fondo de esas alianzas no está mal porque es con el sector privado para reactivar muchas de esas empresas, incluyendo Agropatria, que ya la tiene una empresa privada y otras empresas. Que le va a costar mucho llegar a ser lo que fue Agroisleña, que eso fue un modelo. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa, Saúl Elías, y retornaremos enseguida. Conversamos con Saúl Elías López, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Seguimos conversando con Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, un poco recapitulando sobre las cosas, lo que dejamos al final, las iniciativas que se pueden tomar. Comienza a verse en algunos rubros cierta reanimación del sector agrícola, pero el Estado, insisto, es fundamental en este caso. Y uno también, y muchas personas que han pasado por aquí y han conversado también con nosotros, plantean que ojalá esto no sea coyuntural, ojalá esto no sea momentáneo, sino que el Estado entienda que tiene que dar apertura y tiene que darle fortaleza final al sector privado de la economía. Eso es todo lo que nosotros como venezolanos, como profesionales del agro, que somos más de 35.000 agrónomos que nos formamos en este país. Se han ido muchos, por cierto, un paréntesis. Sí, lamentablemente, de acuerdo a los últimos estudios que hicimos, 50% de los agrónomos y afines se han ido del país, están ejerciendo otras profesiones fuera del país en su mayoría, lo cual es una pena, lógicamente. Pero entendemos que en este contexto, a pesar de la crisis y si realmente existe la voluntad política de generar cambios profundos, pudieran muchos de esos colegas regresar, porque Venezuela, en un escenario de apertura económica real, con reglas claras, con una moneda que además deje de estar sobrevaluada para que sigan las importaciones favoreciéndose, como ha sido en los últimos años, sobre todo con el rentismo exacerbado, permitiría que Venezuela creciera, sea uno de los países de la región. Nosotros creemos que pueda crecer de manera sostenida en los próximos 10 años, sí, solo sí pueda haber esos cambios y reglas claras del juego. Importante en ese caso también, es una variable que hay que jerarquizar en este caso, es la seguridad jurídica. Si tú no le das al inversionista del campo, sea venezolano o incluso internacional, porque me han dicho que hay inversores internacionales que estarían dispuestos pues a colocar dinero aquí también en Venezuela y meterse en el campo venezolano, pero si tú no das seguridad jurídica, mira, no llegas a ninguna parte. Por supuesto que no. Todas las buenas experiencias que se han tenido en Latinoamérica parten del hecho de garantizar la propiedad plena. Y eso es seguridad jurídica, justamente. Nosotros seguimos con la incertidumbre. Es increíble que en 2021 nosotros continuemos hablando de ese tema, pero sí, hoy en día hay perturbaciones, hay intentos de intervenciones de fincas que han sido un fracaso rotundo pues en la política. Pero ¿cómo detenerlo? Eso es una responsabilidad del Estado, Saúl Elías, o sea. Sí, totalmente. Ellos deberían hacer cumplir la ley. Esa misma ley que, por cierto, nosotros creemos que hay que reformar, que es la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario,
que no se ha aplicado realmente en su totalidad. Y otra de las cosas importantes que nosotros creemos desde el punto de vista de los cambios en el aspecto legislativo, que estamos acompañando en la propuesta de la ley orgánica de agricultura que pueda organizar el sector, y el otro es el tema del uso de la tecnología. Hoy en día, lamentablemente, debo decirlo así, que se está produciendo maíz transgénico en Venezuela, pero sin ningún tipo de control. Y eso nos preocupa porque hay unos protocolos que se deben realizar desde el punto de vista agronómico y no se está haciendo. Y los productores tienen su racionalidad lógica, económica, de decir, bueno, si yo compro un material que me va a producir 10.000 a 15.000 kilos por hectárea versus uno que solo 7.000, bueno, me voy por ese. Y además, un mercado que se está abriendo además sin muchos controles, donde puede ingresar de cualquier país, es difícil. Ahí sí entramos en un tema de competencia desleal. Ahora, esa dicotomía sí hay que definirla por una parte y resolverla, porque si tú dices que le vas a dar aliento, le vas a dar impulso al productor nacional y a la par te entra porque hay intereses económicos y hay negocios de por medio, aquella cantidad de productos agrícolas ya sencillamente envasados, trabajados por la agroindustria internacional, entonces nada ganas, o sea, el esfuerzo lo vas a perder por completo aquí. Sí, claro, yo creo que una de las políticas que debería, por supuesto, desde el Estado, pero sobre todo el sector privado, es generar cadenas de valor a través de todas las cadenas agroalimentarias. Es decir, no solo quedarse, por ejemplo, con producir el arroz, sino evaluar todos los subproductos que inclusive tienen potencial para exportar. Sí, la lisina, por ejemplo, que es un subproducto del arroz que en el mercado internacional se cotiza muy bien. Entonces, es ver un poco más allá, quitarnos el modelo lineal de extracción de agricultura que ya no se usa en el mundo, sino se habla de bioeconomía, economía circular, para que no hayan desperdicios y aprovechar todas las potencialidades que tenemos como país. Ahora, ¿quiénes pueden asumir eso, esa nueva propuesta? Ajustarse a lo que es, digamos, el desarrollo agrícola en el mundo. Bueno. Ponerse al día, ¿no? Y no quedarse atrasado. Correcto, porque el rezago es bastante. Sin embargo, hay empresas, nosotros como gremio estamos haciendo todos los esfuerzos para disminuir esa brecha tecnológica con los demás países, ¿no? Nosotros estamos en obligación por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería asesorar al Estado en materia agroalimentaria y vamos a estar en todos los espacios donde nos convoquen, porque entendemos que también el Ministerio de Agricultura y muchas instituciones quedaron desmanteladas, hay que decirlo así, muchos técnicos se fueron con salarios... Es la realidad. Sí, con salarios irrisorios. Han pasado tantos ministros por ahí, gente que ni siquiera sabía lo que tenía en sus manos. Correcto, y no hay un capital humano, un talento humano muy bueno, de verdad hay que decirlo, en esas instituciones que necesitan ayuda. Y para eso estamos, pues, o sea, nosotros estamos aquí en Venezuela. Los están llamando, Saúl, los están buscando. Hay instituciones que sí. A veces la arrogancia y la soberbia no permite, oye, hazte una autocrítica y reconoce que eres limitado en tal cosa y necesito apoyo para que me des apoyo a mí en la responsabilidad que he asumido, ¿no? Es así, hay instituciones que sí, ministerios inclusive no vinculados a la agricultura. Sí. El más difícil ha sido el Ministerio de Agricultura que podamos sentar. Paradójicamente, ¿no? Bueno, mira, gracias por toda esa información, Saúl, muy amable por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Ya veremos si comienza de verdad a multiplicarse el deseo de que el sector agrícola venezolano se pueda recuperar. Amigos, nos vamos a una pausa, al regreso tendrán el diario segmento de arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Y así damos inicio a las noticias del entretenimiento. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculos contándoles que Disney Plus reveló el tráiler de Hawkeye.
Estoy recuperando el tiempo perdido. Así se escucha decir a un personaje en medio de una escena situada en pleno centro de Broadway con sus teatros, sus grandes marquesinas y gente caminando por Nueva York. El flamante tráiler del superhéroe está ambientado en la ciudad de Nueva York, posterior al evento que trajo de regreso a la mitad de la humanidad 5 años después del chasqueo de Thanos en Avengers Infinity War. Desarrollada por Jonathan Aigla a partir del personaje creado por Stan Lee y Don Heck. Esta nueva producción se trata de la cuarta serie en imagen real para Disney Plus, luego de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki. Esta será la última serie de Marvel prevista para este año en la que la industria del entretenimiento audiovisual intenta recuperar el tiempo perdido. Hola, mi amor, estaré en casa en un día o dos. Corre las costas de Italia junto a varios amigos y familiares. Unas imágenes que rápidamente han llegado a todo el mundo, siendo comentadas por el cambio físico de este, pues aparece con varios kilos de más. Seguimos hablando de cantantes y es que Giancarlos Canela explicó el motivo de su ruptura con Dana Hernández. Canela, quien mantuvo una relación formal con Gaby Espino en años anteriores, anunció el rompimiento de su noviazgo con la ex reina de belleza Dana Hernández luego de poco más de 3 años en los que la pareja decidió compartir la decisión que tomaron en común para seguir caminos por separados. A través de un comunicado posteado en las historias de su cuenta en Instagram, Giancarlos dio a conocer la noticia. La Miss Puerto Rico 2017 también se pronunció ante el rompimiento y usó las redes sociales para escribir una dedicatoria por los 3 años de romance que vivió con Canela. No fue perfecto, pero fue real. Las relaciones que tenemos en nuestra vida impactan significativamente quiénes somos y en qué nos convertimos. Así expresó la modelo boricua. Y así, amigos, hemos finalizado nuestro recorrido por las noticias del arte y del espectáculo. Será hasta la próxima. Concluimos esta primera emisión del noticiero de Televen. Les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. También @televen.com. Toda nuestra programación también está allí. Les invitamos a revisarla. Y hay otras alternativas que tenemos para todos ustedes, pero será hasta mañana, ¿no? Sí, la despedida de hoy es corta, así que hasta mañana. Nos colocamos el tapabocas. Sí, señor. Feliz día.